Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo va bien, canal de crítica de cine chileno. Soy Héctor Yarzún y hoy hablaremos de una película que ha estado causando bastante sensación desde su estreno en el Festival de Valdivia, Denominación de Origen de Tomás Alzamora. Una película bastante curiosa por su vocación popular, por su hibridación de formatos, por su canibalización de distintos códigos. Todo en torno, además, a algo tan cercano para nosotros como nuestra cultura gastronómica, en este caso la disputa por la longaniza entre Chillán y San Carlos. ¿A qué se debe un poco toda esta sensación y expectativa con la película? Hablaremos un poco de todo eso hoy. Denominación de Origen parte de una anécdota acontecida por ahí 2017-2018, en la que un concurso de longanizas que le da la victoria a los dos primeros lugares a San Carlos, después por un tema de bases medio trucho termina dándole la victoria a Chillán y de alguna manera se inaugura el cetro de la mejor longaniza oficial en la ciudad de Chillán. Toda esa parte es real, incluso aparece la propia anécdota en la película con noticieros, etc. Muchísimas gracias. Y después lo que vemos es que se forma una especie de movimiento político, una especie de movimiento social que busca demostrar justamente la denominación de origen, demostrar que la longaniza es realmente originaria de San Carlos y por lo tanto tiene más mérito. La conformación del grupo, podríamos pensar, está muy en la línea de cierto Hollywood clásico, a ratos parece una película de Howard Hawks. Es un poco el formato de los Beautiful Losers, ¿no? Una especie de reunión de personajes improbables, porque no se trata solo de gente del rubro de la longaniza, que podría ser lo más loco. Tenemos un DJ, tenemos una dirigente social, tenemos un abogado y tenemos a alguien más relacionado con las longanizas, todos de alguna manera confabulando para tratar de conseguir esta denominación de origen. La película se inscribe en cierto retrato de la vida regional, ¿no? Que podríamos pensar que ya ocurre en algunas películas chilenas recientes. Podríamos pensar las películas recientes de Alexis Donoso, de Diego Soto, las propias películas anteriores de Ekeko. Y justamente a propósito de esa especie de visión del lugar pequeño, ¿no? De cierta ruralidad, uno piensa que la mirada de Alzamora toma un punto de vista enunciativo bastante particular a partir de lo entrañable que puede llegar a ser la película en relación a cosas que en manos de otra persona podrían tener que ver con el patetismo, ¿no? Podríamos pensar en la línea de los cineastas argentinos Connie Duprat o incluso podríamos pensar en algunos de los momentos en que cruza más eso Bernardo Quesnay en Historia y Geografía. Eso no ocurre prácticamente en Denominación de Origen, que es una película que a ratos hay cosas que pueden parecer un poco ridículas o pueden parecer desde lejos patético, pero siempre en el cuadro grande, ¿no? En el momento mientras dura la película, toda esta disputa de la longaniza es lo más serio del mundo y no amerita para nada ningún tipo de burla. Eso va a definir, digamos, bastante la mirada de la película y un poco el tratamiento de estos, entre comillas, no actores, que son tratados como superestrellas en la película, que posan en estos momentos en que tenemos pequeños videoclips autónomos, que de alguna manera no se les da para nada el trato condescendiente que podría existir en otras ocasiones. Por otro lado, el formato de la película, a propósito del videoclip, ¿no? Está dentro de la línea de lo que podríamos pensar junto a Adrián Martin en llamar en cine pop, ¿no? Adrián Martin habla del cine pop a propósito de Frank Tachlin, ¿no? Aquel director que hizo comedias live action con Marilyn Monroe por un lado y cortos de Bugs Bunny por el otro, y cómo de alguna manera ambas cosas confluían. Películas que pueden canibalizar todo el tiempo códigos de otras, hacer referencias a la cultura popular, cambiar de formato dentro de la propia película sin tener que hacer demasiada explicación. Eso en Denominación de Origen pasa todo el tiempo. Como decía, hay una especie de videoclip autónomo, hay entrevistas a expertos, hay momentos de documental expositivo y hay momentos de drama intenso, digamos, evidentemente mucho más orquestado, ¿no? Es una película que podríamos pensar pop en ese sentido, en el sentido desde el desprejuicio de los códigos, en el sentido de recurrir justamente a referencias pop. Es una película que incluye tanto a Pablo Chile como Julio César Rodríguez, como, digamos, distintos noticieros que todos en Chile conocemos. Y justamente esa hibridación es interesante también a propósito de la propia clasificación de este documental, slash ficción, ¿no? Que de alguna manera vuelve un poco inútil a mi gusto la pregunta justamente por el formato híbrido, ¿no? Podríamos pensar que el formato híbrido
tan popular en la actualidad, ¿no? La Frontera, ficción documental, todo el rato hace en muchos casos gestos para pensar justamente en esa hibridación, ¿no? Para de alguna manera hacer una especie de puesta en abismo entre ambos polos. En denominación de origen ocurre algo muchísimo más fluido, no sabemos cuándo entramos en un modo y no sabemos cuándo salimos del otro, ¿no? De alguna manera hay una conversación bastante fluida entre estos actores que están evidentemente performando, que como decía tienen trato de superestrellas y a la vez están haciendo de sí mismos, ¿no? Por entrevistas sabemos que el personaje de Luisa se parece a sus actividades diarias, que el personaje de DJ Fuego se parece también a sí mismo, ¿no? La película, como mucha gente ha comentado, tiene un retrato de lo chileno que hasta ahora es poco común. Tiene una base estructural que nosotros podemos perfectamente reconocer de, a mi gusto, cierto Hollywood clásico, ¿no? Pero eso, por supuesto, no pelea con toda esta necesidad de inventar de alguna manera al país, ¿no? Diría Ruiz. Y esto es algo que en la película se nota desde la selección de los planos de las longanizas hasta el habla y distintos gestos. Es una película en la que se pronuncia la agüita perra, ¿no? Alguien se cae enfermo y le dicen que tienen que traer una agüita perra, por ejemplo. Una expresión que yo creo que nunca había escuchado en una película, ¿no? Y que me di cuenta cómo la digo viendo la propia película. O incluso podríamos pensar la parte del final en la que evidentemente no se desencadena una pelea, sino una mocha, ¿no? Una mocha como la entendemos acá en Chile. Mocha que, y esto es un pequeño comentario de cierre, mocha que por lo demás se relaciona con la posibilidad de construir un proyecto común, que en algún momento se convierte en el gran tema de la película y que hace unos guiños hermosamente poco sutiles al proceso de la Convención Constitucional y que a mi gusto es la primera película que trata de dar una salida no derrotista y que no redunda un poco en el fracaso o en la locura de Chile. No, es una película que de alguna manera, de la mano también de referentes pop, en este caso de la grandísima voz de Germain de la Fuente, una grandísima canción de Los Ángeles Negros, de San Carlos por supuesto, tenemos de alguna manera una vía política frente a lo que podría parecer el detenimiento que provoca el fracaso. Me parece, en el contexto del tratamiento reciente de esto, una perspectiva novedosa, digamos, una perspectiva bastante peculiar y que además, tomándose también de un guiño pop, ¿no? Nos hace pensar que cuando se fracasa en algún tipo de proyecto hay que buscar el siguiente.